Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están escuchando este nuevo capítulo de Hablemos sin fingir demencia, este podcast de Mariana Holística, donde justamente nos encontramos para hablar de cosas sin fingir demencia, porque es momento de que así lo hagamos. Hoy quiero que hablemos un poco sobre la necesidad que muchas personas tienen por cambiar a otros, pero la dificultad que muchos tienen también para cambiarse a sí mismos. En las constelaciones familiares hablamos mucho de los principios de las constelaciones, tomar todo como es y tomar a todos como son. Este es el principio más difícil de las constelaciones familiares y de las terapias sistémicas, el tomar al otro tal como es. Yo observo en las membresías, en la mentoría, en la formación y sobre todo en las sesiones que atiendo y a mi alrededor, yo también lo hice durante muchísimo tiempo, este deseo imperioso que tiene el ser humano por cambiar a los demás, en vez de aceptar al otro tal y como es, y desde ese principio, elegir si me relaciono o no. ¿A qué me refiero con esto? Perdemos mucha energía, mucho tiempo, mucho desgaste de emoción tratando de cambiar a los demás, en vez de aceptar a los demás como son y poder ver si hay coherencia entre lo que yo quiero y lo que los demás están dispuestos a darme. Y esto nace desde el sistema familiar. Por ejemplo, en las constelaciones, lo más difícil, lo veo sobre todo en la formación, que es la parte básica que aprendemos en las constelaciones, y en las sesiones, la no aceptación de nuestros padres. Las personas les cuesta aceptar a los padres tal y como son. Esto que decimos en constelaciones. Tomo de ustedes la vida tal cual me la dieron y del resto me encargo yo. Esta semana estuve subiendo contenido a TikTok y en algunos de mis videos las personas me contestaban cómo puedo aceptar a mis padres o qué fácil sanar. Entonces, sanar significa que tenemos que aceptar a nuestros padres aunque sean difíciles y tenemos que aceptar todo lo que ellos nos hagan, aunque nos hagan la vida difícil. No, no se trata de eso. Se trata de aceptar que vos no vas a poder cambiar a tus padres. Primero, no es tu responsabilidad. No podés hacerlo, no es tu misión y tus padres no van a cambiar por el simple motivo que vos desees que cambien. Lo escucho constantemente de mis alumnos y de las personas con las que yo trabajo. Me gustaría que mi padre sea menos agresivo, me gustaría que mi madre sea más comprensiva, me gustaría que ambos sean más demostrativos, me gustaría que no me maltraten o me gustaría que no se metan en mi vida. Es la necesidad de que ellos cambien, de que el cambio venga de afuera. Esto también tiene que ver mucho con la cultura de no querer hacer esfuerzo, no querer hacer procesos y el cambio siempre tiene que venir de afuera. Pero si yo soy incapaz de aceptar lo primario de mi vida, que es el origen de mi vida, mis padres, tal y como son, va a ser muy difícil para mí después aceptar a mi pareja tal y como es, a mis hermanos tal y como son, a mis pares tal y como son, a mis amigos tal y como son. Siempre voy a necesitar que el otro cambie para que yo esté cómodo. Aceptar a nuestros padres tal y como son implica que yo no los puedo cambiar. Yo quiero que mi padre sea más cariñoso, pues tu padre no es más cariñoso y no va a ser más cariñoso si él no desea cambiar. ¿Puede cambiar? Sí, porque muchas personas me dicen, ah, bueno, pero podría cambiar. Sí, si él quisiera. Si él quisiera, si lo deseara, si alguna circunstancia de la vida lo llevara a una necesidad de cambiarlo. Pero tu padre, ni tu madre va a cambiar por el mero motivo de que vos quieras que cambien. El cambio llega cuando la persona desea realizar un cambio, no cuando alguien se lo exige. Aceptar que mis padres son de cierta forma y que no depende de mí cambiarlos, me permite ver, primero si me quiero relacionar con ellos, porque como dice Bert Hellinger, el vínculo es obligatorio, la relación es optativa. Si la relación es sana, si la relación es nutritiva, si la relación es respetuosa, yo elegiré relacionarme con ellos, pero poniendo mis condiciones y poniendo mis límites.
Aceptar al otro tal y como es no implica que yo tengo que tolerar faltas de respetos, que yo tengo que tolerar falta de límites o que yo tengo que tolerar que pongan en juego mi autoestima. Si visitar a mis padres de manera semanal, por ejemplo, me hace mal energéticamente, emocionalmente, me drena mucho, visitar a mis padres de manera quincenal. Pero entendiendo que cuando vaya a verlos, no puedo exigirles que cambien. Tengo que tomarlos tal y como son. Una vez que yo puedo tener esa premisa con el origen de mi vida, que son mis padres, puedo ponerlo en práctica y aplicarlo a otras áreas de mi vida. ¿Para qué? Para estar en mi estado adulto. Tomar al otro tal y como es me permite a mí elegirme y me permite también ver si es conveniente relacionarme con esa persona o no. Para eso tengo que conocer mis no negociables y para eso tengo que conocer lo que está alineado a mí para poder detectar lo que no está alineado a mí. Por ejemplo, este principio de las constelaciones familiares de te tomo y te acepto tal y como sos, yo le sumé la letra chica que dice te tomo y te acepto tal y como sos, pero no conmigo. ¿Y qué significa esto? Si yo estoy conociendo a una persona, supongamos, con algún interés romántico, y estoy viendo que esa persona tiene un problemita con la fidelidad, y para mí la fidelidad es importante, ¿qué voy a hacer yo? Intentar cambiar a una persona que ya me está diciendo que no está alineado a lo que yo quiero, o aplico el principio de las constelaciones de te tomo y te acepto tal y como sos, pero no conmigo. Te tomo y te acepto como sos. Entiendo que tenés un problemita con la fidelidad, pero la fidelidad para mí es importante. Por ende, te tomo y te acepto tal y como sos, pero no conmigo. No sos compatible para mí, no estás alineado a mí. No me voy a quedar en una relación a intentar cambiarte, a intentar que modifiques tu comportamiento, a intentar que seas lo que yo pretendo que seas. Porque eso también es un poco naif. Nos estamos enamorando o nos estamos ilusionando con el ideal que yo tengo de esa persona, con el potencial que yo tengo de esa persona y no con lo que la persona es. Aplica también para mis amistades. A mí me gustaría que mis amistades sean de una forma distinta. Los tomo y los acepto tal y como son y veo si puedo relacionarme con ellos, si están alineados a mis valores, si están alineados a mis proyectos, a lo que soy yo. Les puedo asegurar que si empiezan a implementar esta premisa, sus relaciones empiezan a ser más simples, sus relaciones empiezan a ser más adultas, sus relaciones empiezan a ser más honestas. Dejamos de pretender cambiar al otro. Pero para eso yo me tengo que tomar un tiempo para conocerme yo, conocer mis no negociables, conocer qué está alineado a mí, conocer qué no está alineado a mí. Y eso requiere mi estado adulto. Poner límites requiere mi estado adulto. Volviendo al ejemplo de los padres, si yo voy a la casa de mis padres y mi padre es un poco agresivo y a mí no me gusta que mi papá levante el tono de voz o critique o sea agresivo, ¿qué voy a hacer? Primero notificárselo. Cuando yo ya empiezo a ser adulto, salgo del estado de niño, dejo de ser un niño donde ya no puedo opinar y no puedo expresar y tengo que sí o sí por ahí aguantar las premisas de mis padres, que los niños no pueden rebelarse. Cuando yo empiezo a ser un adulto, puedo comunicarle a mis padres, esto me incomoda, esto me hace bien, esto me hace mal. Si mis padres y las personas que me rodean permanecen en una conducta que no me hace bien, es mi responsabilidad como adulto correrme de situaciones incómodas. Aparte, es un poco usar la lógica, gente. ¿Qué es más lógico? ¿Que yo me corra de situaciones que me son incómodas a mí? ¿O que yo permanezca en situaciones que son incómodas tratando o pretendiendo que el otro cambie? Vos deberías cambiar. ¿Por qué el otro debería cambiar? Porque yo quiero que cambie. No es un argumento suficiente. Las personas no cambian solo porque yo quiera que cambie. Las personas cambian porque las personas desean cambiar, desean mejorar, hacen un proceso terapéutico o les pasa algo en la vida que los obliga a hacer una toma de conciencia para cambiar. Pero no van a cambiar simplemente porque yo lo pida. Primero, porque no soy tan importante. Y segundo, porque no funciona así. Así como yo no cambio simplemente porque el otro me lo pida.
sino porque yo deseo mejorar, porque yo deseo cambiar, porque yo deseo sanar. Después podemos hablar también de esto de alinearnos con el otro. Si yo estoy conociendo a una persona y tengo un interés genuino en el otro, voy a tener el interés genuino de hacer feliz a la otra persona. Entonces, si yo puedo modificar alguna de mis actitudes porque el otro me lo pida, por ejemplo, para una convivencia, y a mí me interesa el bienestar de la otra persona y me interesa hacer feliz a la otra persona, podemos llegar a acuerdos donde yo pueda modificar ciertas conductas. Pero la esencia del ser humano, la forma de ver la vida y la forma de tomar decisiones no cambia tan rápidamente porque otra persona me lo pida. Cambia porque yo necesito atravesar un proceso de cambio y yo necesito hacer esa toma de conciencia y esa elección. Entonces el mensaje, la charla de hoy de esto de hablemos sin fingir demencia, tiene que ver con eso, gente. Dejemos de fingir demencia, dejemos de estar en un estado de niño pretendiendo que yo quiero que mis padres sean distintos, porque a mí me gustaría tener unos padres distintos. Bueno, estos son los padres que te tocaron, tus padres no van a ser distintos, deal with it. Tenés que aprender a lidiar con la realidad y salir del estado del niño caprichoso que pretende que los padres sean distintos y empezar a ver a tus padres tal y como son. Y como decimos en constelaciones, te tomo y te acepto tal y como sos, con lo bueno y con lo malo, entendiendo que no depende de mí cambiarte, que no depende de mí modificarte. Y en base a verte tal y como sos, sin engañarme y sin pretender cambiarte, yo elegiré de qué forma me relaciono con vos. Yo veré si es nutritivo, si es sano relacionarme y cómo relacionarme con vos. Ahí está la clave. Entender que yo no puedo modificar la conducta del otro, pero sí puedo modificar mi conducta con respecto al otro. ¿Qué tolero y qué no tolero? ¿Qué está alineado a mí y qué no está alineado a mí? ¿Cómo me quiero relacionar con esa persona? ¿Bajo qué límites? ¿Bajo qué consignas? Les puedo asegurar, les repito, les puedo asegurar que si ustedes empiezan a implementar estas premisas en todas sus relaciones empiezan a ser más simples, más sanas, no pierden tiempo, no desgastan energía ni emoción en discusiones totalmente innecesarias y que no los van a llevar a ningún lado de lo que el otro debería hacer y enfocarse en lo que ustedes pueden hacer. A mí en clases y en procesos constelatorios y en procesos terapéuticos me dicen, bueno, pero si esa persona me amara, cambiaría. ¿Por qué? ¿Por qué pretendemos que la demostración de amor de una persona sea que cambie? ¿Por qué yo quiero cambiar a una persona? Si la conocí de tal forma, ¿por qué la quiero cambiar? Las cosas se dan de manera natural, no porque yo las exija. Entonces, antes de pretender cambiar a otra persona, tenemos que hacer marcha atrás y hacernos cargo de lo que yo no vi, de lo que yo no pretendí conocer antes. Salgamos del ejemplo de nuestros padres, vamos al ejemplo de una pareja. Si yo estoy saliendo con alguien y en el proceso del enamoramiento, en esa etapa del enamoramiento donde no pensamos con claridad, tomo decisiones de vida. Por ejemplo, me voy a vivir con una persona a los 2 meses de conocerla. Y después me sorprendo que esa persona no es ordenada como yo, que no maneja el dinero como yo, que tiene una forma de llevar la vida cotidiana distinta a mí, en la higiene, en la economía, en los horarios. Y ahí empiezan las discusiones de que yo pretendo que esa persona cambie o que esa persona pretende que yo cambie. ¿Y qué pasó con estos dos adultos que no tuvieron conversaciones mínimas antes de tomar una decisión tan importante como irse a vivir juntos? Porque si yo empiezo a compartir mi vida con una persona que prácticamente no conozco, para sorpresa de absolutamente nadie, eso puede salir mal. Si yo no le pregunté al otro cómo es su manejo del dinero, si yo no le pregunté al otro cuáles son sus pensamientos, cómo es su rutina, cómo lleva la vida, cómo ordena la casa, cómo maneja sus cuentas, cómo lidia con los problemas, cómo lidia con el estrés, cómo soluciona o trata de definir temas importantes de la vida. Es una persona que se comunica. ¿Qué pasa cuando se enoja? ¿Qué pasa cuando se estresa? ¿Qué pasa cuando tiene que resolver cosas? ¿Delega, no delega? Eso lleva un tiempo de conocer a la persona.
Entonces yo, en el ímpetu del amor de los primeros 6 meses, tomo decisiones permanentes de vida y después pretendo cambiar al otro, porque no me gusta como es. Bueno, tú hubieses tomado el tiempo suficiente para conocer a esa persona antes de emprender una vida con esa persona y no pretendas cambiarlo ahora. Ahí viene la parte más difícil del proceso terapéutico, hacerte cargo que no actuaste como un adulto, sino como un adolescente enamorado y que tomaste decisiones apresuradas. O quedarte años en una relación, en un vínculo, en un trabajo, quejándote, pretendiendo que el exterior cambie y vos no hacer nada al respecto. O no hacerte cargo de las decisiones que tomaste y de las decisiones que no tomaste. Porque no tomar una decisión también es tomar una decisión. Entonces, para poder implementar esto en la vida, tengo que ir al inicio de mi vida, estar en paz con mis padres, tomar a mis padres tal y como son, aceptar lo que pueden darme, aceptar lo que no pueden darme y elegir de qué manera me puedo relacionar con ellos. Una vez que hago esto con el inicio de mi vida, puedo hacer esto con otras áreas de mi vida. Amigos, parejas, socios, pares, socios laborales, colegas laborales, jefes. Entender que los demás no van a cambiar desde mi exigencia. De hecho, es más posible que una persona cambie desde mi aceptación y no desde mi exigencia. Entonces, la invitación de hoy es que puedas evaluar, primero, esto que te digo, tomaste a tus padres, aceptaste a tus padres tal y como son, y de ahí pudiste elegir cómo relacionarte con ellos, cómo te estás relacionando con ellos. Responde esas preguntas. Y en base a eso, fíjate cómo eso lo implementaste tú a otras áreas. ¿Cómo es tu relación de pareja? ¿Cómo es tu relación con tus amistades? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Cómo es tu relación con tus pares, colegas? ¿Hay una aceptación de tu parte o hay una exigencia de un cambio externo? ¿Sos claro a la hora de comunicarte? ¿Sos claro a la hora de poner límites? ¿Sos claro a la hora de poner acuerdos con la pareja, con los amigos, con tus padres? ¿O te mantenés en ese estado de reclamo? Esto te sirve como para autoevaluarte y poder ver cómo relacionarte con los demás y cómo comunicarte con los demás. Y te repito, una vez que implementas esa forma de aceptación y de comunicación, la vida y las relaciones se vuelven mucho más simples, mucho más maduras, mucho más adultas y obviamente mucho más sanas. Así que bueno, hablemos de relaciones sin fingir demencia. Nos escuchamos en realidad en el próximo capítulo. Y si te gustaría que hablara, que habláramos de algún tema específico, si querés contar algo específico, envíame un mensaje privado en mis redes, Mariana Holístico, ¿ok? Y yo puedo llevar ese tema a este podcast, obviamente siempre respetando la privacidad de cada uno que aporte el tema que quiera tratar. Nos volvemos a escuchar la semana próxima y de nuevo te recuerdo, empecemos a hablar sin fingir demencia para tener relaciones mucho más sanas. Muchísimas gracias.